Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. Yo soy Ana Claudia Nepote y quiero presentar ahora a los invitados de este programa. Aquí a mi derecha tengo a la doctora Mariana Macera. Ella es secretaria académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y además es profesora de la licenciatura en Literatura Intercultural, que tiene la misma escuela, y su trabajo es sobre la línea de investigación en lírica, de tradición oral e impresos populares mexicanos. Muchísimas gracias por estar aquí, Hola, Mariana. mucho gusto. Y aquí a mi derecha está el doctor José Manuel Pedrosa. Él es profesor invitado por unos días aquí en Morelia. Viene de la Universidad de Alcalá y es especialista en literatura oral y antropología cultural. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, el tema de esta tarde, de este programa, es sobre las artes verbales y la literatura oral, que está relacionado con la licenciatura que tenemos en la ENES Morelia. Entonces, no sé, Mariana, si pudieras presentarnos un poco qué es la licenciatura en literatura intercultural. Sí, la licenciatura en literatura intercultural es se propone el estudio de los textos orales y escritos en las tres tradiciones que son más importantes en México, que es la tradición hispánica, la tradición clásica y la tradición originaria, desde una perspectiva comparativa, ¿no? Y también con el aprendizaje de lenguas, porque es muy importante que cada literatura la estudiemos en su propia lengua. Entonces hay que aprender lenguas clásicas como el latino griego y lenguas originarias como el purépecha o náhuatl. Asimismo, tenemos un eje de procesos editoriales o de edición donde los estudiantes pueden aprender a trabajar el texto también desde diferentes tipos de edición, aprender las ediciones críticas, como aprender el proceso de ediciones escritas como ediciones digitales. Y tenemos tres áreas de profundización: las áreas de profundización en tradición clásica, el área de profundización en semiótica y el área de profundización en artes verbales. Se trata de que los alumnos puedan elegir su propia línea, ¿no? A través de una serie de optativas y una serie de asignaturas flexibles. Y bueno, es la primera licenciatura, no me dejará mentir Pepe, sobre que existe donde se ha incluido la literatura oral desde el principio. Como ¿la primera licenciatura en México o en Latinoamérica? Pues en Latinoamérica y casi, bueno, claro, en el mundo uno nunca puede asegurar exhaustivamente, pero claro, sí de varios lugares de Europa. Entonces creo que es muy importante donde también se estudie en el mismo nivel la literatura originaria con la literatura hispánica, ¿no? Claro. Y creo que esa perspectiva comparatista también ha sido un acierto. Bueno, sí, cabe aclarar que esta licenciatura en literatura intercultural fue con las pioneras, ¿no? La ENES, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, abrió en el 2012 y la licenciatura en literatura intercultural fue de las primeras que estaban ahí. Y bueno, ofrece este campo muy importante que es las artes verbales, ¿no? Entonces, no sé si, José Manuel, nos pudieras platicar un poco más en qué consiste la literatura oral y la importancia de estudiarla y de conocerla. Bueno, la literatura oral es aquella que se transmite de viva voz y es la madre de la literatura escrita, es mucho más antigua que la escrita, sigue viva, es decir, que la escritura no ha logrado apartarla del todo, a pesar de que ha competido mucho con ella, y es una literatura que está presente en tradiciones de todo el mundo, que se trasvasa de unos pueblos a otros, que contiene símbolos, metáforas, motivos muy antiguos, y quizás es la literatura más representativa del todo el patrimonio literario que tenemos, porque la literatura escrita es una literatura más acuñada, más formulada, pero no tiene la libertad ni la amplitud que tiene la literatura oral. ¿Y cómo estudias? ¿Cuáles son los métodos para estudiarla, para analizarla, ¿no? Desde la academia, desde las universidades? Pues hay dos
partes en el estudio de la literatura oral. Una parte es la que se llama el trabajo de campo y otra es la que se llama el trabajo de gabinete. El trabajo de campo consiste en registrar mediante medios actualmente audiovisuales, antes fueron más bien sonoros y antes anotados por escrito, porque no siempre ha habido vídeos, cámaras de vídeo, y no siempre ha habido ni siquiera grabadoras. Antes había que anotar los textos en el siglo XIX o a comienzos del XX, cuando no había instrumentos de reproducción mecánica. Entonces, el trabajo de campo consiste en registrar los textos, y el trabajo de gabinete consiste en transcribirlos, ordenarlos, editarlos y publicarlos. Bueno, interesante. Yo sé, Mariana, que tú tienes cierta experiencia o bastante experiencia en este estudio de tradición oral a través de las líricas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco el estudio de las canciones de la lírica, lo que has hecho tú? Sí, principalmente lo que yo he estudiado es más bien lírica antigua, entonces son líricas que ya en aquel momento, por supuesto, no había grabadoras ni medios audiovisuales, entonces tenemos que estudiar una parte también de oralidad, se trabaja a través de los archivos. Y se trabaja, pues son palabras intermediadas, pero que se puede identificar como literatura oral por ciertas características, ¿no? Como son la repetición, son ciertos elementos de oralidad marcados en los textos. Entonces, lo que se ha trabajado es justamente cómo estas ediciones sobreviven a lo largo del tiempo y comparten estos símbolos, estos motivos, las estructuras, cómo ha llegado, por ejemplo, a México, cómo se estructuraron diferentes tradiciones líricas, como lo del son, o como algunas de las canciones que cantamos pueden venir tienen muy largo aliento ya desde la tradición hispánica, que puede llegar a lugares muy arcaicos, o desde el siglo XVIII, que pudieron tener algunas influencias, porque al final la cultura y la literatura son flujos que van de ida y vuelta y que se están moviendo continuamente. Como la oralidad, es importante que todo el tiempo se está nutriendo de diferentes fuentes, ¿no? Entonces hay diferentes escuelas poéticas que hay en México, y algunas de estas, pues bueno, puede estudiarse en el Cancionero Folclórico de México, que fue en las grandes recopilaciones que hizo Margit Frank, y también hay gente que está recopilando actualmente en diferentes lugares de la República, y otras fuentes que hemos trabajado sobre todo en los archivos de la Inquisición. Wow, ¿No? sí. ¿No? Que entonces, son como las palabras prohibidas. Exacto. Entonces, este estudio sería como un viaje a través del tiempo, de las palabras, del conocimiento, de la tradición, ¿no? Y bueno, volviendo al trabajo que ha hecho José Manuel Pedrosa, en el 2012 publicó un libro que se llama La ciudad oral. ¿Nos pudieras platicar un poco de esta tradición oral en las ciudades, en Madrid en específico, ¿no? Bueno, la literatura oral no solo está viva en los pueblos, también en las ciudades, porque lo que pasa es que se ha transformado. Antiguamente había cuentos maravillosos, largos, romances largos. Hoy en día los jóvenes están transmitiendo más bien leyendas urbanas, chistes, géneros más breves, y tienen un arraigo y una difusión muy interesantes todavía en nuestras ciudades. Y ha sido muy interesante recuperar esa tradición y darle un estatus académico. Entonces, ¿cómo qué se cuenta o qué se narra en las ciudades, en un ambiente urbano? ¿Qué es lo que actualmente...? Bueno, los jóvenes de las ciudades hoy en día, por ejemplo, cuentan muchas leyendas urbanas. Son historias de fantasmas. Lo que pasa es que ambientadas en lugares cercanos, en casas abandonadas, a veces en los propios colegios o centros de enseñanza, donde se dice que aparecen fantasmas en determinados lugares, en las calles, etcétera, y a veces integran elementos como la radio, la televisión, las nuevas comidas. Por ejemplo, en España, sobre los restaurantes chinos, por ejemplo, circulan muchas leyendas, ¿no? Entonces, son modos de interpretar los nuevos espacios de un modo mágico. Oh, wow, qué interesante. Y en las comunidades rurales, por ejemplo, donde no hay aparentemente tantos cambios, ¿se podría decir que las leyendas o los cuentos siguen
igual que siempre o si hay una evolución o una transformación? En España se está agotando el patrimonio oral porque la globalización ha llegado ya allí, y Internet, etcétera, y ya quedan pocas personas y muy mayores que conozcan repertorios, digamos, muy tradicionales, ¿no? Sin embargo, en México, donde todavía la globalización está tardando más en llegar, sobre todo en los lugares más rurales, pues se puede recoger todavía una riqueza extraordinaria, y quedan todavía aquí muchísimas personas que son grandes depositarios de la memoria común. Entonces, este estudio de literatura oral nos pudiera acercar un poco al rescate, y ahorita tú me vas a corregir, Mariana, al rescate de estos cuentos e historias, pero también al conocimiento y a la preservación, ¿no?, de este patrimonio cultural que nos enriquece a todos los pueblos, ¿no? Sí, es obligación de todos hacerlo porque es parte de un patrimonio común, de una identidad común, y además es un patrimonio literario y etnográfico, antropológico, y hay que recogerlo porque además la globalización, aunque aquí todavía no haya llegado del todo, pero irá llegando y se irá perdiendo. Entonces ahora que está muy vivo hay que irlo recogiendo y valorando como una enorme fuente de riqueza cultural del país. Pero explícame un poquito cómo la globalización en España ha llegado tanto y dices que aquí en México no ha llegado tanto. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que allí, digamos que la tecnologización llegó antes. Ahora allí en todas las casas, incluidas las del pueblo, tienen internet y antenas parabólicas, y aquí todavía no. Aquí hay lugares todavía bastante remotos, bastante aislados, en que todavía los modos de producción agrícola y ganadera son los tradicionales, ¿verdad? Entonces son lugares muy aptos para que se mantenga ese patrimonio. Allí ya no, porque ha cambiado la base social. Claro. Y bueno, este estudio de las artes verbales y la tradición oral, ¿qué importancia tiene? ¿Qué perspectivas ven ustedes dos como especialistas en este tema, tanto en la ENES, aquí en Morelia, como en México, en cualquier universidad? ¿Hacia dónde iría o va, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante justamente el tener una licenciatura que empiece a estudiar, por lo que decía Pepe, es un importante patrimonio que hay que estudiarlo como literatura, como cultura, como parte de nuestra identidad, y bueno, no se debe quedar solamente en una parte de una licenciatura, sino que hay que seguirlo estudiando, ¿no? Hay que crear lugares de investigación y seguirla estudiando hacia adelante, y justamente en la ENES pues tenemos este grupo que se está formando y que ya también está trabajando, donde justamente se puede ver estas diferentes formas de trabajo, ¿no? Como decía Pepe también, el campo de trabajo, el campo de gabinete, el campo de investigación en archivo, y creo que es una parte de la literatura que estaba dejada a un lado, la literatura oral, y creo que en esta licenciatura lo pone en ese y bueno, creo que a Pepe le dejamos que diga por qué es importante, porque él es el mejor especialista del mundo en este momento. Sí, exactamente. Entonces tú, como especialista, para ir cerrando este programa, ¿qué opinión tienes, ¿no? ¿A dónde te gustaría que esta tradición o esta investigación se condujera o caminara? ¿Hacia qué rumbo? Bueno, el rumbo sería el de recuperarlo todo lo que se pueda y estudiarlo, que entre a formar parte de los estudios académicos de manera digna, y que la sociedad percibiera el valor que tiene para el conocimiento de sí misma, ¿no? Claro. Entonces se están creando, por ejemplo, aquí en este país, unas estructuras académicas que van en esa dirección, y aunque nunca se podrá recoger todo ni estudiarlo al 100%, pero se van haciendo avances, y eso es muy esperanzador. Pues muchas gracias. No sé si quieran concluir con alguna idea final. Sí, yo creo que las historias
que se cuentan, que tenemos y que escuchamos, ¿no? en los diferentes lugares, creo que son muy importantes, y esto es lo que decía también Pepe, de darles una forma digna en el estudio en la academia. Y creo que eso sí les puede servir, lo que estamos trabajando, creo que es un importante aporte para todos, para conocernos a nosotros, claro, ¿no? Yo a creo través que nos de da las fronteras también, y nos da la identidad. Sí. O conocer mejor nuestras identidades, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero despedir el programa agradeciéndoles y nos vemos próximamente en otro programa de Universidad de Vida. Hasta luego.